Let me share screen. Well, I entitled the class Indigenous Representation in Media, but in reality it's more like Indigenous representation in general in many places, public spaces even. Yeah, so it all started from the video. I hope all of you had the chance to see it. I hope you, if you didn't like it, that's okay too. But hopefully, you know, it made you think. Hopefully propped some questions in your mind. Sí, porque es un video que es bastante, o sea, como les decía antes, hay estudiantes a los que les gusta, hay estudiantes a los que no les gusta. Para los estudiantes americanos, espero que, bueno, les hayan podido entender el contexto. Espero que la anterior clase haya sido suficiente para entender el video que les asigné, ¿no? Pero bueno, antes de hablar del video en específico, vamos a hablar un poquito vamos a dar un poquito de background, ¿no? Tal vez de por qué es importante este video, por qué surge este video, por qué las conversaciones que se proponen en este video son importantes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de background del video, ¿no? Como tal. Y bueno, a ver, vamos a empezar con esta persona acá de la esquina. ¿Alguien sabe quién es? Que no sea boliviano, obviamente. You can raise your hand or Peter. Es el presidente de Bolivia, ¿no? El expresidente de Bolivia, Evo O Morales. okay. Ahora, Evo Morales ha sido un presidente, bueno, hay muchas opiniones encontradas, mixed feelings, opiniones encontradas sobre Evo Morales, ¿no? Pero no hemos venido a hablar de él, sino tal vez de lo que, en qué contexto surge, ¿no? Entonces, en 2006, ¿no? Evo Morales fue elegido como el primer presidente indígena de Bolivia. Ahora ahí ustedes se darán cuenta que dice primer presidente indígena y está entre comillas, ¿no? ¿Por qué está entre comillas? Bueno, porque de ahí ha surgido un debate muy, muy grande, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, con la llegada de Evo Morales, pero ha sido un cambio bastante fuerte, un cambio realmente histórico para el país, yo creo, ¿no? Porque con su llegada llegan muchos cambios al gobierno, muchos cambios se abren muchas conversaciones sobre lo indígena, lo indio, sobre ¿no? Quién tiene espacio en los cupos de poder, quién ocupa estos espacios, quién puede ocuparlos, etcétera, ¿no? Entonces, y Evo Morales realmente, al menos en sus primeros gobiernos, de nuevo, esto es todo un debate, trata de impulsar, ¿no? La presencia de hombres y mujeres indígenas en su gobierno, ¿no? De hecho, su línea comunicacional, la línea de su partido, usa mucho de estos símbolos indígenas y demás, ¿no? Lo cual abre un gran debate, ¿no? En todos los círculos, ¿no? En Bolivia, ¿no? Primero, para empezar, ¿no? ¿Quién es indígena? ¿Es Evo Morales el primer presidente indígena? ¿No? Si le preguntan a un historiador, por ejemplo, un historiador te podría decir que el presidente Andrés de Santa Cruz, ¿no? Era de madre quechua, entonces él debería ser considerado el primer presidente indígena, ¿no? Hay otros que dicen, por ejemplo, Andrés de Santa Cruz hablaba quechua, Evo Morales no habla ningún idioma indígena. Hay personas que dicen, bueno, no hablo un idioma indígena, entonces ya no es indígena, ¿no? Y dicen, otras personas que dicen, bueno, entonces, ¿quién es el indígena auténtico? ¿No? O sea, el indígena auténtico es el que habla aymara o quechua. Tienes que saber aymara o quechua para ser indígena. ¿Es eso lo que te hace indígena? Porque hay gente, por ejemplo, blanca tal vez, ¿no? Que habla quechua, eso los hace automáticamente indígenas. Ser del área rural te hace indígena, si eres del área urbana ya no eres indígena. De nuevo, muchas de estas preguntas que van muy de la mano de la conversación de la anterior clase, ¿no? Y también habla esta pregunta, ¿no? Who deserves to be in power, ¿no? Estas posiciones de poder están abiertas a personas indígenas. Las personas indígenas se las veía, por lo menos, ahora de nuevo esto ha cambiado tal vez, como personas que venían del área rural, de bajos ingresos económicos, personas que tal vez no tenían una buena educación. Al no tener una buena educación, podían acceder a posiciones de poder, se merecían esos espacios de poder, era necesario, ¿no? Y también surge esta otra pregunta, ¿no? Porque empiezan a surgir, ¿no? Entonces en la imagen van a ver acá, por ejemplo, a Sabina Orellana, ¿no?
que es una mujer indígena, de pollera, con trenzas, lo que diríamos una chola, ¿no? Que hemos hablado en la anterior clase, y que ha sido recientemente nombrada como ministra de Cultura, ¿no? Entonces, y no es la primera ministra, ¿no? Realmente ya hay precedente, que han empezado el 2006 de nuevo, ¿no? Y bueno, entonces tenemos estas figuras, ¿no? Pero hay muchos cuestionamientos, o sea, bueno, ¿qué sabe Sabina Orellana de cultura como para que le den el Ministerio de Cultura? ¿No? Luego también surge esta crítica, ¿no? ¿Ponen cholas en el poder solamente porque se quieren ver inclusivos, ¿no? O porque realmente son personas preparadas que pueden llevar a cabo esta posición, ¿no? Entonces surgen muchas de estas preguntas. También muchas críticas, ¿no? De que se utilizaba a la mujer de pollera, a la chola, digamos, como un adorno, como un prop even, ¿no? O sea, que está ahí en el fondo para hacer bien, ver bien al gobierno y que son inclusivos y que todo bien, digamos, ¿no? Entonces surgen muchas preguntas, ¿no? Pero obviamente también hay un avance importante. Por ejemplo, acá, la van a ver, esta es Alicia Reyes, ¿no? Es una mujer de Cochabamba, si no me equivoco. Ella es quechua parlante. Es una chola también, ahí ven las trenzas, la falda, ¿no? Bien importante poner eso de frente, ¿no? Y ella da las noticias en quechua, también da las noticias en español y en quechua en el canal estatal, ¿no? Acá en Bolivia. Entonces vemos mayor representación, ¿no? Y empezamos a ver cholas en diferentes posiciones, ¿no? Antes tal vez la posición de la chola se la veía más en el área rural, como empleada doméstica, trabajadora del hogar, ¿no? Y ahora, y se ve este cambio, ¿no? O sea, ya no es tan reciente, tampoco ya pasó un buen tiempo, una década, más de una década. Pero surgen muchas preguntas, muchas dudas. ¿Quiénes son las cholas verdaderas? ¿Son las que se ponen la pollera todos los días? ¿Son las que se la ponen solo el fin de semana? Tienes que tener trenzas para ser chola. ¿Ser chola te hace indígena? ¿Es la chola un indígena? ¿Quién es indígena? ¿Quién es indio? ¿No? Entonces se abren una serie de preguntas en Bolivia que muy difíciles de responder para empezar y que yo diría que no se han respondido hasta el día de hoy. O sea, seguimos debatiendo. ¿Es Evo Morales indígena? Es una pregunta. Por ejemplo, mucha gente dice, no, el indígena falso, no habla quechua, no habla aymara, ¿qué es? No es indígena. Yo ahí la pelearía. Hay diferentes posiciones sobre cómo uno puede analizar quién es y quién no es indígena. Pero también va la pregunta, ¿no? ¿Quién decide eso? ¿Quién es el que está ahí tomando decisiones? Tú eres indígena, tú no eres indígena. ¿Y a quién le damos ese poder, no? Entonces, bueno, en medio de toda esta conversación, que como les digo es complicada, es difícil, it requires a lot of nuance, ¿no? O sea, conversaciones profundas, digamos, ¿no? Van a surgir diferentes voces de crítica, van a surgir personas que piensan muchas cosas, ¿no? Y entre las cuales les he presentado a una voz muy importante, que es Yolanda Mamani, ¿no? Entonces, Yolanda Mamani, como les mencionaba en la anterior clase, es una mujer, es una chola, que ella nació en el área rural, ¿no? Y a temprana edad se muda al área urbana en búsqueda de mejores oportunidades económicas, educacionales, etcétera, ¿no? Y ella empieza a trabajar como trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, una empleada doméstica, y eventualmente, pero, ¿no? O sea, se da cuenta tal vez muchos de los abusos que toman lugar contra las mujeres de su condición, y ella va desarrollando un pensamiento político y se vuelve activista, ¿no? Por los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, también se vuelve feminista, es anarcofeminista, ¿no? Desarrolla un pensamiento bastante fuerte. Y bueno, Yolanda va a ser una figura importante dentro de todo esto porque, como ven, ella es chola, ¿no? Las trenzas, la pollera, y ella, ¿no? Reconoce, ¿no? Bueno, en esta sociedad ahora hay mucho interés por las mujeres que se ven como yo, que hablan como yo, pero ¿de dónde viene ese interés? ¿Es un interés sincero? ¿Es un interés legítimo? ¿Es un interés que busca el beneficio de las mujeres como yo o no? Entonces de ahí sale su canal de YouTube, que es La Chola Bocona, ¿no? Donde ella va a poner muchas preguntas, ¿no? Y en el video que les he puesto para hoy, utiliza esta fiesta de las que les hablaba, del electropreste, para interpelar, ¿no? Para cuestionar, ¿ok? ¿Cómo se utilizan
la ropa de las mujeres de pollera, cómo se utiliza el aguayo, cómo se las utilizan a las cholas mismas, ¿no? Pero bueno, antes de hablar del electropreste en sí, me gustaría que tal vez nos pusiéramos en partners. ¿Me puedes ayudar con eso, Tom? Y quiero que hablemos de algunas preguntas. Quiero que primero que hablemos de Yolanda en sí. Quiero que hablemos de ella, ¿no? Primero quiero saber, ¿no? Tal vez, bueno, ¿por qué se describe, why does Yolanda describe herself as a bocona? No? She says at the beginning, she explains why she took on this nickname, bocona. And why do you think she describes herself that? And why do you think she uses that name? Right? Because not only does she like just describe herself, but she chooses on purpose to use this name that can oftentimes be used as a derogatory comment, right? Or name. Also, who do you think she's speaking to in the video? Because she's speaking in like you, to you, right? But who's that you she has in mind when she's speaking in the video? And last but not least, I'm missing a word there. Who do you think she makes these videos for, right? What is her purpose? What is the purpose of her message? Who's she trying to reach? Why is it important to have someone like Yolanda be a YouTuber, to have her voice out there, right? So Tom, if you can help me set up the rooms, so I would like you guys to go with your partners, although I don't think we have enough Bolivian partners. What should we do? No, I'm going to I'm going to do it, but I may have to manually adjust things because we're missing a few people, so the pairings may not work. So let's just take it as it is. Okay. I'm putting everyone in the rooms right now. Let's see. We have James. You're in there by yourself, so I'm going to put you in with. Yeah, hold on for a minute. I'm going to move you to another room here. Let's see. Okay, to room 7. Let's see. Kira and Michaela, you're okay. Keelan, I think we have to move you to 7 as well. All right, and then I think everyone else is. Let's see. All right, here we go. Get through there. All right, now we're okay. So no one's by themselves. All right, here you go. Okay, guys. So go to the room. Assign to. Use the questions or whichever questions you want to. Okay, everyone's back. Yay. So, who wants to share? What did you think of Yolanda? Did you like her? Did you not like her? Did you like what she said? No, maybe so. In English or in Spanish? Whichever, your target language would be preferable. Okay. Nuestro grupo ha dicho que Yolanda se describe como bocona porque está como orgullosa de ser bocona. Es que ella está diciendo como sí, soy bocona, yo tengo muchas ideas, tengo muchas opiniones y no tengo miedo. Es que quiero compartirlas con el mundo, con la gente en general, con los bolivianos. Y también hemos dicho que ella está hablando a tal vez la gente en general y usa YouTube como una plataforma para compartir sus ideas con una audiencia más grande. Pero tal vez habla a los bolivianos o las personas que fueron a Electropreste específicamente, porque hay una parte en el video en que habla de sus opiniones sobre Electropreste y I really like that part of the video where she talked about that, but yeah. We're going to talk about that more in a second. Vaya, sí, gracias. Sí, ¿no? O sea, ella dice, ¿no? Que ya le decían bocona como un insulto, ¿no? Y también en Bolivia, como que alguien que está hablando out of place, una persona alzada, ¿no? Como que, porque había esta noción, ¿no? Bueno, de que las cholas no tenían por qué hablar de nada, digamos, ¿no? O sea, que las boconas eran malcriadas, not well behaved, ¿no?
Pero ella dice, no, yo soy bocona, yo tengo muchas cosas que decir y voy a decir, ¿no? ¿Qué más? Muchas gracias, Aliyah. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más quiere compartir? Micaela. I believe that she's a very extreme person and believes that everything that people do using the name of the cholas or using part of their clothes is to humiliate and offend them, which from my point of view is not the case, but I think it's to show them as part of our society, to admire them. In all the countries there are typical clothes, we were talking with the girls, and that someone buys them does not mean that they are denigrated them. Then talking about the electropreste, about the use of aguayo, I think that when young people do not wear a skirt every day, do not do it trying to disrespect anyone, rather to show that what is typical in Bolivia can also be seen in catwalks, for example. I think that to show a Bolivian culture, a woman does not have to become a chola to wear a typical costume for a special occasion, but yeah, it has to be respectful. Good point, Micaela. Ella habla, ¿no? She talks about the uses of aguayo in particular, right? Cholas usually wear it to carry things, babies, as part of their wardrobe, if you will. But aguayo, has become more popular nowadays, and people use it in many ways. I have a backpack that is made of aguayo, but she points out something, right? She says that she's not necessarily against the use of aguayo, but she wants people to question, right? Why is it cool when someone like me, for example, uses an aguayo backpack? And why is it not cool sometimes when when women that actually have using aguayo for many years are discriminated against, right? She makes an example in particular when she says, that she was once wearing an aguayo and they told her, mírala esa chola, seguramente ella está llevando el desfalco del fondo indígena. I forgot to mention to explain that last class. So remember how I told you that, cholas are ministras now, that, they're in position of power. Well, that has also meant some corruption cases. Corruption is endemic everywhere, unfortunately, but there have been some high profile corruption cases, one especially linked to one ministra. So, when they saw this woman with an aguayo full of things, they said that's what they were referring to. Oh, that's for sure she's taking all the money that she robbed from corruption, right? So because there's still a lot of discrimination against cholas and Mujeres de Pollera, especially because of political environment that we're living in, right? It's very, it clashes a lot. But yeah, so she posed that question, but it's true, right? Like, for example, if you ask me, why do I have a backpack made of aguayo? It's because, I do think, especially because I lived in the United States for so long, for me, aguayo is something, that I grew up around, that I identify as being part of Bolivian culture. So when I take it abroad with me, it's like showcasing part of my culture. But then the question begins, or like I started asking myself that question, and I really like my backpack, by the way. What is Bolivian culture, right? Who owns Bolivian culture? And then I started questioning, having these questions, and I do think there is something positive out of aguayo being more used in other forms as well, and not just aguayos, like the shawls, the hats. Like if you ever come to La Paz, and I hope you do someday, you will see there are many restaurants that now have showcase like the shawls, showcase many things of that are part of our day-to-day life. But still it still begs the question, right? Who benefits from this, right? But before we go into that, who else would like to share their opinions on Yolanda? Or the questions? Kira. Estaba en un grupo con Elia y Micaela, pero al fin de la conversación hablemos como la conversación más grande de la educación en general sobre los temas de, por ejemplo, la cultura indígena. Y Elia dijo que en los Estados Unidos también hay un shortage
de educación de la cultura de la gente indígena de los Estados Unidos y la tierra aquí. Y que en los Estados Unidos, de mi perspectiva, no es en las escuelas públicas no aprendemos de muchísima de la cultura. Cuando era niña aprendí que la tierra aquí era tierra indígena, pero no aprendí muchísimo sobre la gente, la cultura y cosas como así. Y hoy en día también hay no sé cómo se dice en español, pero Indigenous people are still such a marginalized group here. They don't have nearly as many like freedoms as like white people do. Y por eso creo que la Chola Borona y su misión de educar a la gente es importante porque someone needs to do it. Ok, ese es un punto muy importante, ¿no? Y es verdad, o sea, acá en Bolivia, por ejemplo, si bien lo indígena, que de nuevo esto de lo indígena es algo que acá en Bolivia, o sea, nadie sabe qué es, dónde empieza ni dónde termina, o sea, no hay claridad, justamente porque va muy de la mano con esto de lo racial que les decía. Con la figura de Evo Morales, por ejemplo, eso no es indígena, todo un debate, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, y en Bolivia como es tan o sea, como un slippery slope, ¿no? Es difícil también enseñar al respecto. Y en colegio, desafortunadamente, creo que no hablamos mucho. Por ejemplo, no sabemos cuáles son los suyos, qué diferencia un quechua de una aymara, cuáles son los grupos indígenas en el oriente del país. Ahorita estamos hablando, muy importante esto igual, chicos, especially for American students. I'm speaking specifically about indigenous groups, quote unquote, in the Andes part of Bolivia, which is 1/3 of the country. There are other 2/3 that have many other groups that, you know, I don't talk about because I'm not from there. And also I haven't studied them as much or like that part of the country, but that's also, that's a whole other conversation here in Bolivia, for example, of who gets to be indigenous. Is it like, aren't the indigenous on the, you know, on the Amazon more indigenous because they've actually never left their communities, or, you know, they, versus here, it's been like they've been urbanized, so they're less indigenous. So even there's that conversation, right? So for example, we don't learn about those groups in school. And yeah, I totally agree with you, Pira, and the people in your group, because, you know, that's why I put that picture. Why do you think she makes those videos? And I think she makes those videos because she knows people do not necessarily talk about this in a friendly way, because you will find many of anthropology books, you know, literature, but that's not accessible to everyone. Like, you're not going to sit down and read an anthropology book on like racial identity in the Andes, or maybe you will, which is amazing, but most people don't. Versus it's easier to do 6 minutes and watch a video. The other reason I think it's very important is because she's speaking in first person. She's not speaking for someone else. She's speaking based on her experiences, based on what she has lived, based on what she feels, right? Which makes her commentary more legitimate. Like, she's not speaking this as something that she saw, right? She's experienced it. So that's very important too. So yeah, and it does fill this gap of education, right? Okay, who else? Who else? Pues me pregunto si son las mismas personas que dicen, o un momento, si son las mismas personas que hablan sobre un guayo o una chola y dice, no es una chola porque lleva un guayo. Es una palabra muy difícil para mí, lo siento, pero y tienen esta discriminación. ¿Son estas personas las mismas personas que llevan un mochila de aguayo? ¿Son las mismas personas? Es mi pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, y eso es justamente lo que quiere que nos preguntemos Yolanda, ¿no? O sea, ok, uso mi mochila de aguayo.
pero discrimino, ¿no? O sea, yo me hago esa pregunta. Ahora, si me preguntan a mí en particular, yo parto de que como sociedad, la mayoría, incluida yo, somos racistas. Somos discriminadores. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un sistema que nos educa así. Obvio, esto es lo normal, o sea, porque siempre pensamos en la persona racista, la persona que discrimina, como el malo del cuento, ¿no? Y que son unos cuantos malos, cuando en realidad son todos, ¿no? Y ahí está el proceso, ¿no? O sea, de criticar y de autocrítica y de decir, a ver, me he burlado alguna vez de una persona, cómo hablan las personas, las cholas, cómo hablan las personas tal vez en barrios más populares. Tal vez no me he burlado, pero sí me he reído de alguien que se ha burlado. Ah, entonces he participado, ¿no? Y en ese sentido digo, o sea, hay que desmitificar este cuento de que el racismo es 2, 4 personas malas y yo soy buena, entonces obviamente yo no soy racista. No, yo también soy racista. ¿Por qué? Porque es un sistema educativo racista, porque vivo en una sociedad racista, entonces obviamente va a producir gente racista, ¿no? Entonces ahí está la pregunta. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta, ok, uso la mochila de aguayo, pero ¿cómo me comprometo a combatir la discriminación y racismo que vive la gente que utiliza el aguayo no por gusto, sino por necesidad o porque siempre lo han hecho? Entonces ahí va la pregunta, ¿no? Es complejo, ¿no? Como les digo, es algo tal vez un poco controversial, ¿no? Les digo así, soy racista, ¿no? Pero de mi análisis por lo menos parte así, ¿no? Y es porque así analizo esta sociedad. Puede que estén en desacuerdo conmigo, pero yo diría es eso, ¿no? Entonces, yo diría, las personas que están en Hawaii, probablemente sí, han discriminado, se han reído pasivamente, tal vez no activamente, pero pasivamente sí. Y ahí es donde entra la pregunta. Entonces, no solamente se trata de no hacerlo, sino también de cómo ayudo a que eso no pase y que vivamos en una sociedad que tal vez no discrimine tanto. Porque no se puede negar que en Bolivia las oportunidades para alguien que es de la ciudad, alguien que habla buen español, alguien que tiene un cierto apellido, son mucho más altas que para una persona que no, ¿no? Entonces, hay que cuestionar esta sociedad, ¿no? Entonces, yo te diría, probablemente sí, ¿no? O sea, y ahí es donde entran estas preguntas incómodas. Por eso yo creo que él incomoda, ¿no? Porque nos obliga a ver, alguna vez me he reído de un chiste así. Yo les digo, sinceramente, obviamente que lo he hecho, obviamente. Alguna vez me he beneficiado de no hablar que he hecho, de distanciarme, ¿no? Claro que sí. Entonces hay que hablar de estas cosas, que son incómodas, pero buen punto. ¿Alguien más? ¿Alguien? Ok, bueno, vamos con la siguiente diapositiva y vamos a hablar justamente de algo que, bueno, Yolanda y otras personas han señalado, ¿no? Dicen, ser chola está de moda. Being a chola is fashionable. And she always points out, de hecho su página de Facebook, her Facebook page is called Ser chola está de moda, ¿no? Porque dice, ahorita, y en el video también lo dice, ¿no? Lo cholo es fashionable, es popular, ¿no? Atrae, vende, muy importante, vende mucho, ¿no? Y hay una verdad definitivamente detrás de todo esto, ¿no? Por un lado, por ejemplo, hoy por hoy, cuando uno piensa en una chola, ya no necesariamente piensa de nuevo en la empleada doméstica o en la persona que cultiva papa en el campo, que, ojo, son trabajos muy importantes de los cuales no podemos prescindir y que no valoramos lo suficiente en esta sociedad, pero ya no solamente es lo primero que se te viene a la mente. Ahora las cholas han ocupado muchos espacios también, ¿no? Por ejemplo, nowadays we can talk about cholitas escaladoras, climbing cholas. Aquí está en esta foto, ¿no? These were women that worked, that assisted climbers. And then they themselves started climbing and they became worldwide famous. I don't know if you know the book, Bedtime Story for Rebellious Girls. No? It's a children's book for little girls, and they actually did one of the stories on the cholitas, the climbing cholitas.
because they became, you know, National Geographic. Everyone wanted to know about these indigenous women that were climbing these very hard mountains and whatnot. Then you had the Cholita, the fighting Cholitas. These are cholas. If you ever come to La Paz, you can go to El Alto. You can see a show where cholas fight each other. Like they really fight though, in the ring, and it became very famous too. And again, everyone wanted to see, you know, and get a glimpse of these cholitas that were fighting, like what's it called? This, you know, like in the ring. They do a lot of like impressive moves and whatnot. So everyone wanted to see it. Wrestling. Right. Wrestling, yes. And if you look it up online, you'll see some videos. You know, so cholas became very famous. So they were they were not just only like in positions of power, they were also now superstars. And not just in Bolivia, but actually most importantly, I would say they were superstars abroad, right? So that's why everyone here all of a sudden wanted to know a chola, to be friends with a chola. And then came the, you know, everyone all of a sudden, you know, this clothing that oftentimes have represented a source of discrimination. You know, many cholas, their daughters, won't wear polleras or trenzas because they knew that they were going to be discriminated against. So they became virlochas. The término virlocha is used for the daughters of the cholas that do not wear pollera, right? You know, the clothing used to be like such a sour point and like a reason for discrimination. And all of a sudden it became a fashion statement. All of a sudden, you know, cholas were invited to the New York Fashion Week. And, you know, they were everywhere, right? And to this day, I would say. And while, you know, this could be something very, very positive, and I would say, you know, for example, the climbing cholitas, the fighting cholitas, they definitely deserve all the attention. What they have done is pretty impressive. Nonetheless, a lot of questions started, you know, coming up. Y ahí es donde Yolanda, ¿no? Tal vez no está tan contenta, ¿no? Porque dice, las cholas a veces ahora solamente se las utiliza por su estética, por lo llamativo, ¿no? Y no nos toman como algo serio. Ahora las cholas nos utilizan, somos un adorno para representar inclusividad, para ser atractivos frente al escenario mundial, ¿no? Y no nos toman en serio. Uno no dice cuál es el pensamiento de una chola, cuál es el pensamiento político de una chola, qué tiene para decir una chola en, no sé, en leyes de género, en leyes de economía, ¿no? O sea, no se las toma en serio. Y ahí surge este cuestionamiento también que hace Yolanda, ¿no? O sea, bueno, entonces, ok, estamos en todos estos escenarios, pero ¿para qué? Solo porque nos vestimos de cierta manera y eso es atractivo para los ojos extranjeros, porque para las personas de afuera que nunca han visto esas polleras, que no han visto esos sombreros, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Entonces, por eso valemos la pena, o es por nuestro pensamiento, por lo que hacemos, por los logros, por las luchas, ¿no? Surge esta pregunta. Y más importante todavía, ella también dice, ¿no? O sea, ¿quién se beneficia de la imagen de las cholas? Porque de nuevo, ser chola está de moda, y lo que está de moda vende, ¿no? Y saca dinero, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿quién se beneficia? O sea, cuando he comprado mi mochila de aguayo, por ejemplo, ¿a quién se le ha comprado y quién se ha ganado dinero por la mochila de aguayo? ¿No? Cuando voy al show de las cholitas peleadoras, ¿quién gana dinero? Bueno, podríamos decir, bueno, las cholitas peleadoras obviamente se les paga un salario por armar el show y ellas ganan una parte del dinero. ¿Hay alguien más que gana parte del dinero? ¿Quién? Sí, no, tal vez. Ok, esa es una parte. Cuando estamos hablando del fashion show, ¿quién se beneficia? ¿Quién gana? Cuando se venden los shawls, que ahora sí, los hacen las marcas más grandes, ¿no? ¿Quién modela? ¿No? Aquí, por ejemplo, vemos una mujer de rasgos muy eurocéntricos, una belleza muy eurocéntrica, que no tiene nada de negativo, pero ¿no? ¿Quién se beneficia, no? Entonces, son preguntas bien importantes, ¿no? Y ahí es donde entra, ¿no? También muy importante, ¿quién participa? ¿Quién participa en esto, ¿no? En esta nueva popularidad, ¿quién saca nombre? ¿No? Por ejemplo,
Yo les soy sincera, o sea, las cholitas escaladoras son famosísimas, pero pregúntenme si me sé el nombre de una de las cholitas escaladoras, ¿no? O sea, seguimos viéndolas como esta nombre grande, las cholitas, ¿no? Pero no sabemos quiénes son. Son personas individuales, con nombres, apellidos, historias, ¿no? Pero se queda ahí, ¿no? Entonces, ahí empiezan estos cuestionamientos también que hace Yolanda, ¿no? Y ahí es donde entra este tema del electropreste, ¿no? De hecho, tengo un video para mostrarles, de un ratito, para que you get a feel del electropreste. Un second. Ya está, ¿no? Este fue el electropreste del 2020. O lo que tenía que ser el electropreste del 2020, creo, que ya no fue. Pero aquí les pongo el comercial, digamos, que usaron, ¿no? No lo veo. Are you seeing video? Because I'm not seeing any video here. No, No lo veo. the report, the itinerary. Stop share. Now? Yes. Okay. If you hear the audio, do this, please. So that was the ad for the Electropreste. Would you have gone? I know it looks like fun, for sure. I've been curious, honestly, about it. I don't know if I would go to one for many reasons, but I do definitely think it looks like a lot of fun. I don't know, maybe some of the Bolivian students have gone. If you have, please share. But yeah, so that was the Electropreste. No, screen again. So yeah, so the Electropreste, you know, it's the fifth, last year was its 5th anniversary. So, you know, it was very, very successful. But again, like it was also very highly criticized, right? Because as you saw in the video, it says like integration, cultural fusion. And I don't think anyone can deny that it's cultural fusion in the sense that, yeah, I mean, we're seeing this two cultures fuse, I guess. But again, the questions that Yolanda brings forward, like, come again, right? Who benefits? Who's making this? I know for a fact that one of the persons behind the Electropreste, for example, she went to my school. She's definitely not a chola. And she makes a lot of money out of this party because it's quite expensive. It's like $30 to go, from what I understand. And $30 is like out of pocket for many, many people here. So who is it aimed at? Who gets to benefit from this? Who gets to enjoy the party, right? Furthermore, this party was done in this side of the country that is, you know, on the side of the country, sorry, in this town, this city that is right next to La Paz, that is known for, you know, being the most indigenous city, I would say, in Latin America. But on top of that is also, like, compared to La Paz, it's the, well, historically, for people with de un background económico más bajo. Entonces, could people from that neighborhood actually go to the party? Was it accessible to them? You know, these are some of the questions that Yolanda brings forward. And I actually think, you know, what she's talking about in a way is about cultural appropriation versus cultural appreciation. Something that I'm sure, especially in the United States, you've talked about, right? So that's why in this next discussion,
I wanted you to go again in pairs and let's talk a little bit about cultural appropriation, cultural appreciation, and what do you think is happening at Electropreste? Do you think there's cultural appropriation? Do you think it's cultural appreciation? Do you think that both could take place at the same time? Do you think it's okay to be curious? And, you know, because a lot of people, why was this successful? Because a lot of people from La Paz in particular, from certain neighborhoods, they had never been to a preste. They had never been to a party like this before. They had gone to electronic festivals, but they had never been to a preste. So, you know, they were curious. They wanted to see what a preste was like, especially when everyone's talking about prestes, everyone's talking about, you know, this culture, like, especially abroad. And they, you know, it's like, I'm from Bolivia and all these things that they talk about in international media about Bolivia, I've never experienced it. Like, I want to experience it too, right? So, you know, there was, I think, a genuine sense of curiosity. So is that fair? Is that okay? So yeah, so I want you to go back into your discussion groups and talk about these questions and also talk about what is cultural appropriation to you? Do you agree with it? Do you think it's useful to use these terms? So yeah, go into your groups, discuss, and then we'll meet back in 15 minutes. Is that okay? Okay. Okay, perfect. Here, so yeah. No problem. Not like I said, I was just kidding. It's so look, I'm looking forward to seeing Tom- what everyone has to say. Tommy, Claudia, tengo que salir a las 6:30. Sí. No, es Okay. problema. Okay, Bye. good. Gracias. No problem. This is the last one. This is it. Like, we're having this discussion and questions and comments, and that's it. We had a really good discussion, so I'm excited to see what other people thought. Oh, yeah, I can't wait. Okay, so shoot, tell me, what did you guys discuss? What do you think? It's a controversial topic. Who wants to go first? Who wants to share? Don't be shy. Okay, I'm gonna call names then. Okay, good. La mayoría de nuestra discusión fue alrededor de como esta idea de que hay empresas que están como apropiando la cultura y podrían usar el dinero que están ganando por cosas mejores como y en una manera más responsable para como trabajar con estas como pueblos indígenas para ganar más dinero, para aumentar el nivel de educación, para como darles más recursos, para colaborar con todos estos como pueblos es la palabra que estaba pensando. Y podrían mejorar las vidas de muchas personas en pueblos indígenas. Ok, una muy buena pregunta está detrás de eso, ¿no? Ok, se genera mucho dinero en una fiesta como el Electropreste, pero uno, ¿quién se lleva ese dinero? Y dos, ¿qué se hace con ese dinero? ¿No? O sea, ¿en qué se emplea ese dinero que se gana a costa de imágenes de otras personas también, ¿no? O sea, ¿cómo se emplea ese dinero? ¿No? Y ahí James decía, bueno, creo que puede ser apreciación, digamos, o que puede tener un mejor beneficio si eso se utiliza el beneficio de los grupos de grupos vulnerables o marginalizados, someone said marginalized groups, grupos marginalizados, ¿no? Creo que sí, eso podría cambiar mucho la perspectiva tal vez del electropreste o, bueno, o actividades similares. Gracias, James. ¿Quién más? ¿Usted sabe cuánto dinero gana la compañía de Electropreste? No sé, pero es harto, porque además, o sea, trabajan con auspicios, o sea, entonces, por ejemplo, Paceña es una de las marcas de cerveza más grandes del país, entonces Paceña
auspicia. Entonces Paceña les dice, ya, yo les voy a regalar o les voy a auspiciar con publicidad. Entonces no pagan la publicidad. Luego, creo que Casa Real, que es una marca de Singani, que es otro trago, igual, ¿no? Quería estar ahí. ¿Por qué? Porque el electropreste, ojo chicos, no solo ha sido popular en La Paz, sino que ha llegado a noticias internacionales también, ¿no? O sea, era como que, ¿no? Entonces, obviamente las marcas querían estar con esto, ¿no? Entonces, han puesto dinero, ¿no? Entonces, en realidad me pregunto, para empezar, ¿cuánto les cuesta armar la fiesta? Porque como tienen hartos auspiciadores y auspiciadores grandes, yo diría que mucho del dinero, es más, o sea, no lo gastan necesariamente ni en el local ni en estas cosas, ¿no? Obviamente sí, parte, ¿no? No creo que todo cubra los auspicios, pero sí deben ganar un buen dinero, la verdad. No te diría saber decir cuánto, pero creo que sí hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Habían muchas marcas de por medio, Singani, Casa Real, Paceña, creo que alguna de las telefónicas igual, así como AT&T, ¿no? Creo que estaba también involucrado. Es bastante común en las fiestas acá que tengas esos auspiciadores, ¿no? Y con el electropreste fue así porque fue tan popular, no solamente acá, sino que llamó mucho la atención incluso en medios afuera, ¿no? Pero no sabría decirte, pero sí sé que probablemente es mucho dinero. Gracias. Gabriela. Yeah, we were talking that it would be really fun to like go to the Electropreste and like know everything. But if we want to integrate like cultures, like fusion the cultures, it would be a better way to try and go to touristic places and play and like try and help people that actually benefits from it. Like the actual tour guides are, or maybe go climbing with cholitas so they can benefit from it instead of going to Electropreste and just to drink and party. Yeah, I mean, honestly, Electropreste, like, again, looks like a lot of fun. But, you know, there's a question also, like, what are you really learning? I mean, I will say that, you know, a lot of learning can go, like, you know, drinking culture is part of culture. And if you're not from here, if you go to a party, I'm sure you will learn a lot of things. But, you know, you're not probably going there to learn. You're going there to party. So it's not the same as perhaps, you know, going on a hike, going on different activities. So I think, yeah, that's an important point, Gabriela. Thank you. Micaela. Okay, I was with the girls, and we all agree. We think that the idea of the Electropreste was good for the intention of integration and show people of all the parts of the city how the culture is. But at the end, they just like adapted to the young people and put this type of music that is popular to attract that type of people. So at the end, as you said, there was not a lot of culture, real culture of us. And I have something to tell. Well, I think that the Cholitas did not benefit in this fair in Santa Cruz called Fexpo Cruz. My father was asked to hire Cholitas to present a certain type of product, but they did not want real Cholitas. They wanted dressed models of Cholitas so they could attract more people. And I believe that this is also a form of discrimination, and I really liked the conversation I had with the girls. Kira told us about an experience that she had when she went to Spain, and she wanted to buy some souvenirs, but she asked to the person who was selling, who's going to benefit with my purchase. So I think that's something we have to learn. Wow, thank you. Yes, yes. Like the experience, like with the happened with your dad, it happens often, right? They want cholitas, but they want people dressed as cholitas. They don't want cholitas, right? And that's, you know, again, are we there for pensamiento de las cholas or como personas, or are we just looking them as ornaments that, you know, they can sell, they attract, and so yeah, that's yeah, no, definitely. Thank you for sharing, Micaela. And yeah, the point with Kira also, like, who benefits from this? And also as consumers, we have to ask ourselves those questions, right?
and especially when we travel abroad. But it's interesting to think that we even have to ask those questions at home, right? Because at the end of the day, our countries, you know, the United States is definitely a clear example of that, is, you know, bring in many cultures, right? The same happens here in Bolivia, even though sometimes it doesn't look like it, because we think, oh, but we're all Bolivians. And then we think, yeah, but there are a lot of differences too, right? So we have to keep those things in mind. These things are real and they exist. Thank you, Micaela. Who else wants to share? It seems like that group had a lot to say. Alia. Me pregunto si un evento como Electropreste hubiera pasado en los Estados Unidos, ¿qué sería la reacción pública? Personalmente, yo creo que sería terrible. Creo que la gente aquí no es que somos ahora más que nunca. Conocemos esa idea de cultural appropriation. No estoy diciendo que todos están de acuerdo que existe, pero yo creo que más gente ahora conoce el concepto. En cuanto al tema de que las cholitas están, o ser chola está de moda, creo que personalmente no estoy de acuerdo con el uso del aguayo en la moda, like New York Fashion Week kind of stuff. Pero si la persona que se viste el aguayo fuera una persona indígena, yo creo que eso sería muy diferente que una persona en la foto que no era obviamente con like Eurocentric features. Like, I think that's like different. So, como todos dijimos, quién gana el dinero, quién tiene los beneficios de esas decisiones. Yeah, that's it. Great question, Alia. She asked, like, well, ¿qué pasaría si esto fuera de Estados Unidos? ¿No? Y me encantó James y Keelan were like, right? Y eso es muy importante también, ¿no? A veces preguntarse. Sí creo, por ejemplo, que en Estados Unidos, por ejemplo, este término de cultural appropriation, cultural appreciation, no, son términos que si bien tal vez no han nacido en Estados Unidos como tal, se han desarrollado mucho en Estados Unidos, ¿no? Porque creo que Estados Unidos como país, o al menos es mi visión como alguien que ha vivido ahí mucho tiempo, ha tenido conversaciones muy necesarias y muy incómodas y las está teniendo, ¿no? En cambio, digamos que en Latinoamérica las metemos under the rug, ¿no? Debajo de la alfombra. Aunque en Bolivia se están teniendo, ¿no? Por eso tenemos a gente como Yolanda, luego también está Carlos Macusaya, la Cuya Reina, se me ocurren algunos nombres, ¿no? Y están empezando a poner estos temas. Pero a veces, de nuevo, es difícil, ¿no? Para nosotros ver, digamos, ¿no? Porque como les digo, a veces vemos esto sobre como un big, like everything's Bolivian culture, right? And it becomes problematic when you say to someone, but that's Bolivian culture, but is it? O sea, ¿no? Who owns it? Who gets to use it, right? Y levanta muchas preguntas, ¿no? Pero sí, totalmente es bien necesario pensar, bueno, a ver, ¿cómo funcionaría esto en Estados Unidos? ¿No? Obviamente sería un mega no, o sea, sería un escándalo, yo creo. Entonces, es una muy, muy buena pregunta que lanzas, Alia. Bueno, chicos, tenemos 2 minutitos más. No quiero dejar sin que... ¿Quién no ha participado? ¿Quién más quiere participar antes de que cerremos? Claudia, antes. Oh. Ajá. No. Go ahead, Kira. Okay. En nuestra conversación, creo que el tema central estaba la intención y el respeto de una cultura, y la intención en sus acciones y sus ideas es la diferencia entre la appreciation and appropriation. Sí.
Sí, la intención definitivamente importa mucho. Por eso les digo, chicos, o sea, la curiosidad no es inválida, no es mala necesariamente, ¿no? O sea, y sobre todo en un país, como les digo, en el mío, por ejemplo, en el nuestro, para los otros chicos también, por ejemplo, mi bisabuela era una chola. Yo ya no. Yo me identifico como mestiza, pero saben que a veces sí me da curiosidad, porque ¿por qué me han alejado de eso? Porque era necesario para que en la sociedad yo pudiera surgir. Mi abuela y mis papás no le enseñó quechua a mis papás porque sabían que era algo que los podía hacer mucho daño. Y a mí obviamente yo no me enseñó ni pepa, digamos, no nada. ¿Por qué? Porque sabían que eso podía tener un efecto negativo. Pero ahora yo me pregunto, digo, ¿por qué me tengo que quitar eso? ¿Por qué no puedo ir atrás? ¿Por qué no puedo tener curiosidad? ¿Por qué no puedo explorar? ¿No? Entonces, y son preguntas válidas, ¿no? Entonces, ahí también es donde se pone, ¿no? Y de nuevo, donde esto de la intención. ¿Con qué intención entro? ¿No? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Es solamente para sacarme unas fotos, ponerlas en mi Instagram y sacarme unos buenos likes? ¿O realmente hay un interés más profundo, digamos, ¿no? Entonces, sí, muy buen punto, Kira. Gabriela, yeah, closing comment. Yeah, I just wanted, when I heard Yolanda said that we can't actually be like the cholas and stuff like that, and that we shouldn't use the aguayo as an ornament and stuff like that. I felt like I was being kind of attacked because I always admire the cholitas and their culture, and actually like my grandmother was a cholita too. So yeah, I always wanted to wear that kind of stuff. Like I have my hat that is aguayo. I do have my aguayo here, and I have like my t-shirt because I really admire it. But if they think that it's I don't know, like it affects their culture and we are like disrespecting it, I don't know if I should if we should still do that because we have the curiosity and stuff like that. It's again, this is not easy, that there is no correct answers. And especially, you know, Micaela also says, my grandmother was also mujer de pollera, ¿no? Y es por eso, o sea, es que es tan complicado y es donde entra el mestizaje, and it's so different from the United States. Just to put some nuance there. Pero sí, ¿no? O sea, es difícil. Pero ojo, Yolanda no dice no lo utilicen, sino dice, si lo van a utilizar, cuestiónense, pregúntense, ¿por qué lo utilizo? ¿De dónde viene? ¿Por qué es moda? ¿O porque realmente tengo un interés legítimo? Y miren, yo les digo, ahora, hoy por hoy es más común poder decir, ¿sabes qué? Mi abuela era de pollera. Cuando yo estaba en el colegio, olvídate, o sea, es algo que no contabas ni por si acaso, o sea, es escondido, ¿no? Ahora ya no. Entonces también hay que aprovechar estos espacios, pero creo que es bien importante hacerse esas preguntas, ¿no? Y también preguntarse, bueno, ¿por qué yo, si mi abuela usaba pollera, ¿por qué yo ya no utilizo pollera? ¿Qué hace que la sociedad nos vuelva así, ¿no? Entonces, muchas preguntas, ¿no? Y como les digo, en Bolivia es una discusión abierta, una discusión que está en desarrollo, que va a seguir creciendo y que no tiene respuestas correctas, yo diría, ¿no? Es un debate abierto y por eso es importante escuchar diferentes voces. Es importante escuchar de la que todavía usa pollera hoy día. Es importante escuchar de la que no usa pollera y preguntarse por qué no usa pollera ahora, ¿no? Entonces, van esas preguntas. Pero bueno, chicos, we're out of time. Leslie, para cerrar. I think we must also understand the people part rural area, rural, which are the most forgotten. For example, in October of the last year, for example, in October, she thinks that for day 100 Bolivian is a lot, and they don't perceive this how do you say ganancias? Earnings. Earnings. Yeah, I mean, it's a whole debate on the earnings too, right? Un salario mínimo in Bolivia is like 2,600 Bolivianos, I think. It's less than $500 a month.
And that doesn't cover much, you know, I mean, covers the basics. Does it cover, could you afford to go to somewhere like this? I don't think so, right? And we have to think about those possibilities too. Who gets to participate in this? Who gets, okay, yeah, we're all there to have, you know, it's okay to have parties, it's okay to have fun. But who gets to have fun with me, right? Who also gets to get past the door, right? So we have to ask those questions. And also, do I need to go to an Electropreste to Nova Preste? Or could I actually, you know, maybe, you know, I have a cousin who maybe does prestes, or maybe my own, I have a trabajadora del hogar en mi casa who I consider family. Okay, why don't you ask? What is a preste like, right? So there is a lot of places where this cultural fusion doesn't have to happen on Electropreste. It happens in the streets. It happens all the time. We're always in interaction, right? So we don't have to have this type of event, especially for that, right? Maybe go to El Alto. But anyways, guys, okay, thank you so much for a wonderful discussion. This is it because we're 7:35, 5 minutes past the time. But anyways, I hope you enjoyed the 2 classes that you have with me. Let me know if you have any more questions. You know, if in the future you decide to come to Bolivia, definitely like reach out. If you ever want to do a paper on Bolivia, definitely you can reach out. I have lots of literature and things to share. And yeah, hopefully we'll have more of these activities in the future. And with that in mind, I'll see you on the closing ceremony, and I hope you enjoyed this time with me. Gracias. Thank you, Claudia. Ciao. And then I'll let you all go because I see a lot of tired faces and it's Friday. So I know Happy Friday. I know you're ready for the weekend. So I won't take any more time. Lena and I will be leading the class on March 5th. Okay. And rather than tell you the assignment now, I'll just send it to you by email. Don't worry, it's on the Padlet, but I'll also send it to you by email because there's a movie we want you to see before the next class. Also, I wanted to confirm the time for next Friday. We have 3:30 p.m. here, so that's 4:30 in La Paz. Is that good for you? Is that a good time? Okay, so it's 3:30 for the University of New Hampshire students, 4:30 in Bolivia. Expect an email from me tomorrow with the homework assignment. It's very, very simple. And if all goes well, we're going to have a guest speaker, okay? A Lakota Indian. Okay, so thank you, everyone. Have a great weekend. All right. Gracias. Yeah. Bye. Bye-bye. Have a good weekend, guys. Bye.